Vamos a dar comienzo a la 10ª clase de este curso a distancia de meteorología con la modalidad de aula virtual del Instituto Superior Andes del Sur. Los temas que veremos serán tormentas, recomendaciones iniciales, conceptos de aire estable y aire inestable, tiempo inestable, línea de inestabilidad, calendario anual de tormentas, la tormenta de Santa Rosa, generalidades de las tormentas, tormentas de masa de aire, en línea y frontales, etapas de una tormenta, o sea, nacimiento, desarrollo, madurez y disipación. Y veremos el ejemplo de un día tormentoso. Además, para finalizar, veremos el detalle de imagen satelital del avance de una línea de inestabilidad el día 7 de diciembre del 2001. Bien, comenzamos. Por algunas consultas y preguntas que me han hecho, voy a hacer un comentario sobre estos apuntes de meteorología que le voy a comentar a continuación. El que está a la izquierda, que se llama ¿Por qué cambia el tiempo?, tiene muchísimos años y se los resumo cómo apareció. Esto es una conferencia editada. Hace muchos años yo di esta conferencia en aquella época en Filminas, me acuerdo en un club náutico acá en San Fernando, en el salón de ajedrez, etcétera. Y la anécdota es que cuando terminó la conferencia se acercó una mujer y me dijo: mire, realmente se entendió tanto lo que usted explicó que podría hacer un apunte, un resumen de esta conferencia. Bueno, y así nació ¿Por qué cambia el tiempo? Para hacer el comentario, por si les interesa leer este apunte, como está mostrado acá a la izquierda, donde dice ola de frío, ola de calor, pampero y sudestada, el apunte se refiere a por qué se produce el cambio de tiempo, tomando como ejemplo, como dice ahí arriba, acá el cono sur de América. Y bueno, para resumirlo, se parte de un experimento muy importante que se hizo en un laboratorio de hidrodinámica en la Universidad de Chicago, ya por los años 50. Dentro del ambiente meteorológico se llamó el famoso experimento de Fulls, donde se hizo una simulación que está todo explicado en el apunte. Y luego se profundiza el cambio de tiempo como partiendo de un experimento que tiene semejanza con el planeta Tierra rotando, calentado en la periferia, que es el Ecuador, y enfriado en el centro, que serían los polos. Se produce un movimiento sinusoidal, que es lo que nosotros llamamos vaguadas y cuña, y sistema cerrado, que son los ciclones y anticiclones, como están resumidos acá en la tapa. Y bueno, y por lo tanto este apunte muestra eso, es por qué se producen los cambios de tiempo. Y bueno, a partir de ahí también algunos conceptos como tiempo y clima, etcétera. De manera que es un resumen introductorio a la meteorología en lo que respecta al cambio de tiempo. Con respecto al apunte de la derecha, meteorología para navegantes, sí ya nació, como dice acá, como el soporte para los programas de los cursos de patrón de yate, porque para la misma época en que yo comencé a dar charlas y conferencias acá en Buenos Aires, en zona norte, San Fernando, San Isidro, aparecieron los alumnos de estos cursos de patrón que querían tener una punta de referencia. Digamos que este de la derecha es más académico, ya tiene conceptos como clasificación internacional de nubes, cómo se utiliza Internet para consultar páginas para navegar, etcétera, que más o menos son todos los conceptos que contiene acá en la tapa. Y como está explicado acá abajo, el concepto de ciclogénesis, que es la formación de un ciclón, presentación de los frentes, frente frío, frente caliente, ocluido, ciclogénesis, etcétera. Y bueno, estos apuntes, en particular para aquellos que son del interior del país, que lo quieran consultar o por lo menos conversar sobre existencia, costo y envío, pueden comunicarse, como dice acá abajo, con la librería El Pulpo Negro, que es de acá, de Bécar, la zona norte de la provincia de Buenos Aires, a este teléfono 4742-0848. El horario que más bien atienden ellos es de 12 a 18 horas de lunes a viernes.
o bien enviarles un correo electrónico, como dice acá, pulponegro@pulponegro.com.ar. Esto entonces sería un resumen de los dos primeros ejemplares que salieron en edición del autor. Vamos a comenzar a ver algunas características de las tormentas, tomado de este apunte de meteorología, que sirve como una buena ayuda a memoria para mencionar temas importantes. Bueno, como título acá dice tormenta, y este es el símbolo de tormenta que se utiliza en meteorología. Y bueno, para repasar un poco el concepto, las tormentas están dentro del fenómeno de la mesoescala, o sea, en el orden de los kilómetros. Muchas veces puede en una ciudad caer una gran tormenta en un barrio y a lo mejor a un kilómetro de distancia no afecta el barrio la tormenta. Como recomendaciones iniciales podemos decir lo siguiente: para protegerse contra la caída de rayos, permanecer dentro de un lugar cerrado, que sería lo que se llama una caja de Faraday. Ustedes saben que la caja de Faraday, por ejemplo, como un automóvil, un ómnibus, un vagón, la corriente, si cae un rayo, va por afuera, pero no puede ingresar. Este es un aspecto a tener en cuenta muy importante. Otro detalle es que para saber si hay tormentas en la zona donde uno está, escuchar radio en amplitud modulada, o sea en AM, y si se oye ruido de descarga eléctrica, significa que hay probabilidades de fuertes ráfagas de viento provocadas por nubes cumulonimbus. Esto se debe a que el rayo modula en amplitud, pero no en frecuencia. En frecuencia modulada, o sea en FM, no se escucha ruido de atmosféricos porque, repito, los rayos modulan en amplitud, pero no modulan en frecuencia. Por eso no se pueden escuchar en frecuencia modulada y sí en amplitud modulada, que es lo que produce ese chisporroteo, ruido que hace a veces la radio. Ahora bien, toda vez que se escuchen truenos en la zona, evacuar piscinas y balnearios por posible caída de rayos. Esto es muy importante porque las personas que están desprotegidas en zonas de piscinas o balnearios están propensas a la descarga de rayos, porque de alguna forma la persona ofrece una punta, vendría a ser como una especie de pararrayos donde se puede hacer, por unas cuestiones de probabilidad, una descarga eléctrica. Y además, como dice acá el punto 2, prever granizo, o sea, la caída de granizo hay que preverla, no se puede pronosticar con precisión, pero está asociado, por ejemplo, a los truenos o las descargas eléctricas. Bien, entrando en los aspectos meteorológicos, vamos a presentar lo que se va a entender como aire estable, que va a estar asociado a nubes del tipo Sierra Tango, o sea, nubes stratus, con desarrollo predominantemente horizontal, y al concepto de aire inestable, que está asociado a nubes de desarrollo vertical, como es el caso del Charlie Bravo, que es el cumulus nimbus, que tiene unas características de corrientes de aire fuertes ascendentes y descendentes. En el concepto de aire estable, se dice que el aire es estable cuando al ser desplazado verticalmente vuelve a su nivel original, o sea que desarrolla nubosidad tipo estratiformes, o sea Sierra Tango, que sería nubes tipo stratus. Aire inestable, y se dice que el aire es inestable cuando al ser desplazado verticalmente se aleja cada vez más de su nivel inicial, y por lo tanto desarrolla nubosidad cumuliforme, que sería el Charlie Bravo, que es la nube tipo cumulus nimbus. Vamos a ver el concepto de tiempo inestable. Significa, se espera una creciente actividad cumuliforme que puede desencadenar tormentas. Muchas veces se escucha por radio tiempo inestable. Bueno, el concepto de tiempo inestable es ese. Hay una gran probabilidad de que se desarrolle actividad cumuliforme que puede desencadenar tormentas eléctricas. Y en sí, el concepto de tormenta es lo siguiente: fenómeno meteorológico asociado a nubes Charlie Bravo, o sea cumulonimbus, que produce fuertes ráfagas de viento de direcciones variables, chaparrones, granizo, truenos y descargas eléctricas.
En este fenómeno predomina el movimiento vertical del aire, que en el caso de fuertes corrientes descendentes, el aire golpea contra la superficie terrestre y produce fuertes ráfagas de viento de direcciones variables. Alerta: al bañarse en piscinas, mar, lagos, etc., y que se escuchen truenos, salir inmediatamente del agua. Han habido casos fatales por caída de rayos. O sea que es importante cuando se escuchan truenos salir de lugares que uno está desprotegido, descubierto. Bien, vamos a presentar el concepto de línea de inestabilidad, que en los mapas del tiempo tiene este símbolo de rayas y dos puntos, como está presentado en este dibujo de la derecha, que ahora vamos a explicar, vamos a desarrollar. Las líneas de inestabilidad son grupos de nubes de tormenta, o sea, Charlie Bravos, organizadas en línea, generalmente formando un arco que se desplaza como un frente de ataque, que se llama también frente de ráfagas. A su paso van produciendo fuertes ráfagas de viento, brusco descenso de temperatura y aumento de la presión, que es lo que se llama alta de tormenta. En la parte posterior de la línea se desarrolla una baja, también llamada baja o depresión de estela. Las líneas de inestabilidad son a veces tan pequeñas o cortas que es difícil identificarlas en las cartas del tiempo, o sea, en los mapas de superficie. Generalmente se las detecta por la imagen satelital, ya que pueden acontecer en regiones donde las estaciones de superficie están tan separadas que no son suficientes para detectarla. O sea que la línea de inestabilidad se filtra, por así decir, entre las estaciones de observación. De hecho, los primeros que suelen verla son las personas que viven en el campo, pero esa información no llega a las oficinas meteorológicas. Lo mismo ocurre con el tornado o con la tromba marina. Las líneas de inestabilidad pueden llegar a formar un sistema parecido a un frente frío, con una orientación noroeste-sudeste, como está acá en el dibujo que ahora vamos a mencionar, moviéndose hacia el norte con velocidades de 30 a 60 km por hora. Esto sería la velocidad de desplazamiento del sistema. Algunas veces se presentan formando una línea paralela a un frente frío, 200 a 400 kilómetros delante del frente, como está mostrado en este dibujo acá a la derecha, en la masa del aire cálido, o sea, delante del cambio del frente frío en avance, que son las líneas de inestabilidad llamadas prefrontales. Ahora vamos a ver un ejemplo que se va a dar acá de línea prefrontal. Que luego de unas horas que pasó la línea, pasa el frente frío. Tienden a aparecer especialmente en primavera y verano desde el centro de nuestro país hacia el norte. Acá a la derecha hay un diagrama que después vamos a hacer una proyección, un video muy didáctico de una línea de inestabilidad que se formó delante de un frente frío en un mes de diciembre, que luego vamos a explicar. Y este sería el diagrama teórico, ¿no es cierto?, donde acá, donde estoy marcando con el puntero láser, sería el frente frío. Detrás de esto está el aire frío que viene empujando, y delante, unos kilómetros delante, se forma la línea de tormentas, que es llamado en este caso línea de inestabilidad prefrontal, que, como dije, la veremos enseguida en un ejemplo de imagen satelital. Cuando pasa una línea de inestabilidad, hay que pensar que no tiene la misma severidad o violencia a lo largo de su frente. Claro, en algunas zonas va a producir más destrucción que en otras, voladura de techos, árboles arrancados, etc. Esto es importante, lo menciono nuevamente, en que la línea no tiene la misma propiedad de destrucción a lo largo de ella, sino que puede ocurrir que en algunas zonas de todo su desplazamiento produce más destrucción que en otras. O sea, no todo el avance del frente de línea viene con la misma destrucción. Repito, en algunos lugares puede ser mayor que en otras la destrucción, como está aquí entre paréntesis, voladura de techos, árboles arrancados, etc. Y obviamente en otras regiones no puede ser tan severa la violencia en su pasaje. Presentación y precauciones ante el pasaje de una línea de inestabilidad. Se presentan desde el horizonte sudoeste,
en menor medida desde el sur y pocas veces desde el oeste. Esto sería estadísticamente la forma en que uno desde el campo, digamos, lo ve a lo lejos en el horizonte, en estas direcciones. La línea de inestabilidad en aproximación se asemeja a una pared de nubosidad negra, de día una pared negra y de noche una línea de relámpagos que se suele ver a veces a la noche en el campo. Al pasar la línea de inestabilidad podrán llegar a soplar ráfagas del orden de 50 o 60 nudos de direcciones variables, con lluvias torrenciales y actividad eléctrica con posible caída de rayos. O sea que la línea es un fenómeno que en meteorología es muy difícil de pronosticar y muy severo en su pasaje, por lo cuanto hay que pensar que tiene todas estas propiedades. Vamos a ver algo sobre el calendario anual de tormentas, o sea, cómo se presentan estadísticamente las tormentas acá en Sudamérica, en particular en Argentina, y en particular mencionaremos la conocida tormenta de Santa Rosa. Debido a la gran humedad disponible en el aire durante el verano, esta estación, o sea el verano, es la que registra la máxima frecuencia de tormentas, como puede verse en el gráfico de la figura de la derecha, que enseguida nos referiremos. Teniendo en cuenta que esta temporada de tormentas se inicia aproximadamente hacia fines de agosto o comienzo de septiembre, siendo el 30 de agosto la fecha promedio en que acontece esta primera tormenta, por así decir, de la temporada de verano, y como el ser humano asocia muchos fenómenos climáticos al santoral, quedó como tormenta de Santa Rosa esta primera tormenta de la temporada de cada año. Claro, si nos fijamos acá en el gráfico de la derecha, es un registro estadístico de tormentas que acontecen, como se puede leer ahí, en la ciudad de Córdoba, que es una ciudad mediterránea, y en la ciudad de Buenos Aires. Y lo notable es lo siguiente, acá en el eje de las abscisas están los meses del año, ¿no es cierto? Comenzando acá diciembre, enero, febrero, etcétera, y notar que evidentemente hay un mínimo hacia los meses, como dice ahí, de mayo, junio, julio, y en agosto, en particular a fines de agosto, estadísticamente, fíjense el gráfico, tanto en Córdoba como en Buenos Aires, comienza a incrementarse la frecuencia de tormentas. Repito, en este calendario, ¿no es cierto?, estadístico de cómo acontecen las tormentas, tomando como referencia dos ciudades, repito, Córdoba y Buenos Aires, y como dije recién en el texto, aproximadamente a fines de agosto, como está señalado acá en la fecha roja, es la fecha que corresponde a Santa Rosa de Lima, que es el 30 de agosto. Por eso, como estadísticamente la frecuencia de tormentas se incrementa a partir de fines de agosto, y como a fines de agosto el santoral está correspondiendo a la fecha de Santa Rosa de Lima, normalmente el ser humano le asoció la primera tormenta de la temporada como la tormenta de Santa Rosa. Por eso que más o menos la explicación es un poco estadística climatológica, debido a que la temporada de tormentas se inicia, digamos, cuando se aproxima el verano, y ya prácticamente a fines de agosto se ve que hay un incremento de tormentas, y por lo tanto la tormenta de Santa Rosa se podría decir que es la primera tormenta de la temporada que se inicia cada verano. Bien, vamos a ver algo de las generalidades de las tormentas. Las tormentas generalmente se presentan en forma de células, que son grupos de nubes Charlie Bravo, o sea, cumulonimbus. Y la vida de una sola nube de tormenta es cortísima. Su ciclo completo es de aproximadamente 1 o 2 horas, y para la formación de una tormenta se tienen que dar las siguientes condiciones iniciales. A. Que en capas bajas haya aire húmedo y cálido. B. Que exista algún mecanismo de ascenso. C. Que existan condiciones de inestabilidad atmosférica, como ya hemos definido, lo que es tiempo inestable. D.
que la tormenta se desarrolla atravesando la isoterma de 0 grados, o sea, evidentemente que comienza a congelar el agua allá arriba, forma en que se presentan distribuidas. Tenemos las tormentas de masa de aire. Se forman dentro de una masa de aire uniforme, se presentan desperdigadas, como se ve en el dibujo de acá a la derecha, y son el resultado del calentamiento diurno. Tienden a presentarse en horas de la tarde, se desarrollan localmente cuando la variación de temperatura con la altura llega a ser muy grande. Esto es típico del tiempo inestable. Los radares de tormenta la detectan como la figura de acá de la derecha, siendo importante esta detección en los aeropuertos al determinar los radiales libres, que llaman en la jerga aeronáutica, para la aproximación de aeronaves para el aterrizaje. Claro, acá a la derecha, yo que he trabajado a veces en meteorología aeronáutica, en los radares de los aeropuertos se presentan, por ejemplo, desperdigadas como son estos núcleos de tormenta que en la jerga aeronáutica le llaman los carosos. A lo que voy es que si por ejemplo acá está el radar y está el aeropuerto, de acuerdo a las pistas disponibles y a la orientación, las aeronaves tienen que entrar o salir del aeropuerto evitando los lugares donde están estos carosos o fuertes cumulus nimbus concentrados, donde puede haber granizo y sobre todo peligrosos para la aviación por los fuertes movimientos verticales, lo que se llaman las cortantes, porque pueden llegar a partir un avión por la fuerte corriente ascendente y descendente en las nubes de estos núcleos. Bueno, esto, como se dijo en este primer punto, está asociado a las tormentas de masa de aire. Luego, a lo que dijimos hace un rato, tenemos las tormentas en línea, o la llamada línea de inestabilidad, que lo referimos hace un rato, que sería el dibujo este de la derecha. Están dispuestas en franjas que siguen la dirección de los vientos en los niveles bajos. Generalmente son más fuertes que las tormentas de masa de aire. Suelen tener una orientación noroeste-sudeste, como más o menos está acá en el diagrama de la derecha, con avance hacia el noreste, como está indicado por esta flecha, o sea, todo este frente de tormenta aproximadamente se mueve hacia el noreste, como vamos a ver enseguida en un diagrama de imágenes satelital. Como decía, tienen un avance hacia el noreste, como indican las flechas del dibujo de la derecha, que son estas que están referidas acá. Y luego tenemos las llamadas, con el índice 3, tormentas frontales. Como su nombre lo indica, están asociadas a los sistemas frontales, se mueven en el mismo sentido que los frentes, y estas pueden ocurrir a cualquier hora, como este diagrama que está a la derecha, donde se muestra un frente, donde detrás está el símbolo de tormentas. Estoy indicando acá con el puntero rojo, puntero láser, y acá hay un símbolo de cumulus nimbus. ¿Está? Entonces, asociadas a los frentes son las llamadas tormentas frontales, en esta forma de clasificar las tormentas. Bien, vamos a hablar ahora de las etapas en el desarrollo de una tormenta que vamos a desarrollar a continuación y que acá está a manera introductoria dividida en 4 diagramas. La etapa del nacimiento, donde hay toda una incipiente, se llama, o de comienzo de la etapa del cúmulus. Luego la etapa de desarrollo, donde predomina todo movimiento vertical ascendente. Luego la madurez, donde coexisten las corrientes ascendentes y las descendentes. Y luego la etapa de disipación, con todas las corrientes en general descendientes, porque ya está en la etapa final, que vamos a desarrollar a continuación. Y bien, desarrollando cada una de esas etapas vistas en los diagramas de recién, comenzamos diciendo la etapa de nacimiento, que es lo que se llama estado de cúmulus, es el estado inicial de una tormenta, nube cumuliforme que aún no presenta torres ni protuberancias, muestra pequeñas señales de crecimiento. Los radares de tormenta no detectan todavía ningún eco, las gotitas de agua que forman la nube son muy chicas. Luego tenemos la etapa ya de desarrollo, la nube está más caliente que el aire que tiene alrededor,
existe una corriente ascendente del aire, las gotas adquieren mayor tamaño, fenómeno que se llama decualescencia, que es el crecimiento de gotas por adherencia entre ellas. El aire es acelerado hacia arriba. Los elementos más pesados no pueden ser soportados por las corrientes ascendentes, entonces comienza a caer agua. Las gotas que caen producen una corriente descendente. Luego tenemos la etapa de madurez, que es más severa que la anterior. En esta etapa coexisten las corrientes ascendentes y descendentes. Comienza la precipitación en superficie. Este es el estado más peligroso de la nube por la fuerte cortante, como dije hace un rato, corrientes verticales de aire de sentido contrario próximas entre sí, por eso que es tan peligroso para la aviación, porque desgraciadamente han habido situaciones donde aviones han sido partidos porque por algún error o motivo han ingresado en estas tremendas corrientes ascendentes y descendentes que, como digo, producen fuertes cortantes muy peligrosas para la aviación. Y luego tenemos la etapa de disipación. A la nube se le acaba ya su provisión de agua, decrece la intensidad de la lluvia, la nube se disuelve, aparecen las nubes correos, que nos referimos cuando vimos un poco nubes, que son penachos de nubes bajas que viajan horizontalmente en niveles bajos y cirrus en los niveles altos. Bueno, y a manera de referencia tenemos el ejemplo de un día tormentoso que nos vamos a referir ahora. El 8 de enero del 2003, el recorte de la foto satelital que se muestra más abajo, que ahora vamos a ver, brinda un panorama de la tarde de ese día. Los núcleos blancos son tormentas, se pueden observar tormentas sobre el sur de Córdoba, Entre Ríos, provincia de Buenos Aires y parte de mar argentino. Vamos a ver algunos titulares de los diarios del día siguiente, por ejemplo, Clarín 9 de enero del 2003, enseguida repito, vamos a ver la imagen de la fotografía de ese día. El titular decía: una fuerte tormenta provocó voladuras de techo en Entre Ríos, enseguida vamos a ver la foto. Una fuerte tormenta con vientos de 120 km por hora provocó heridas a una persona y la voladura de techos de chapa de unas 40 viviendas en la localidad entrerriana de Villa Paranacito. Las regiones afectadas fueron Villa Paranacito, Ceibas y el Arroyo Martínez del departamento Islas. Aquí tenemos justamente la fotografía referida a estas tres noticias. La de recién fue lo de Entre Ríos. Acá tenemos la imagen correspondiente a la noticia de recién. Y pasamos ahora a referirnos a la noticia de Córdoba, señalado en la zona de Córdoba con esta flecha. Ráfagas de hasta 140 km por hora y grandes piedras de granizo asolaron ayer toda la región sur de Córdoba y provocaron la caída de torres de alta tensión, además de voladuras de techos, derrumbes de silos y viviendas precarias e importantes daños sobre las cosechas, principalmente de soja y maíz. La fuerte tormenta afectó principalmente a la ciudad de Villa María, pero también se sintió en Río Cuarto y otras localidades de la zona. La región quedó sin servicio de energía eléctrica ni telefonía por el derrumbe de 9 torres de una línea de 132.000 kilowatts que abastece la electricidad a varias poblaciones del sudeste provincial. Y bueno, la tercera noticia, como está indicada por la flecha, es que Mar del Plata se inundó en un ratito. O sea, de la agencia de Mar del Plata decía en el diario: ocurrió una vez más, llovió con intensidad unos 20 minutos, las calles cercanas a la terminal de ómnibus se anegaron, los sótanos de los comercios y estacionamientos de los edificios se inundaron y algunos autos quedaron varados en medio del agua, que alcanzó en esta zona unos 50 centímetros. Y bueno, como dije, esta sería la tercera noticia de toda esta zona afectadas por tormentas que me referí recién, donde esta tercera noticia se refiere a Mar del Plata con el titular: se inundó un ratito. En base a lo que hemos visto, vamos a ver ahora
el avance de una línea de inestabilidad sobre Punta del Este, o sea, cómo llega, para que se vea un poco los antecedentes, para que llegue a ese punto o a ese puerto tomado como referencia, donde, repito, vamos a ver la previa, que aconteció el 7 de diciembre del 2001. O sea que técnicamente, como está explicado aquí, a continuación se verá una secuencia de imágenes satelitales obtenidas en esta dirección de Internet de aquel momento, ¿no es cierto? Esto, repito, ocurrió 7 de diciembre del 2001, del avance de un frente frío donde se desarrolla una línea de inestabilidad prefrontal, que repito, la hemos referido en esta clase en diapositivas anteriores, y fotografías de su llegada a Punta del Este, hecho ocurrido el día 7 de diciembre del 2001, y notar la repentina e impredecible formación de la línea. Esto después, si ustedes quieren, pueden rebobinar la película y volverla a pasar para verlo en detalle, que se observa a partir de la imagen de 1639Z, que para ayudar a la identificación yo le edité sobre la imagen satelital para que pueda verse a partir de ese momento. Y obviamente la referencia horaria es hora local más 3 hora Z, o sea que cuando se vea, por ejemplo, 1639 es la 13:39 hora local, porque es hora local más 3, ¿no es cierto? Entonces, repito, a las 16:39 Z, que es la hora internacional, es la 13:39 hora local. Bien, pasamos a entrar en detalle sobre esta línea de inestabilidad que resultó ser una imagen muy didáctica. Este es un diagrama previo que se me ocurrió hacer para que se entienda, que lo vimos en la explicación de los tipos de tormenta, con la tormenta en línea, como dice acá arriba el modelo teórico de una línea de inestabilidad prefrontal, obviamente para el hemisferio sur, que si bien acá está explicado en forma muy teórica, enseguida lo vamos a ver en forma documentada en la imagen satelital. Repitiendo esto, esta línea de puntos significa el frente frío, obviamente con el aire frío que lo viene empujando por detrás, y cuando se presenta el fenómeno de línea se desarrolla con esta línea de rayas y dos puntos, que es la simbología para las cartas meteorológicas, cuando la mesa de pronóstico, la guardia detecta una línea de inestabilidad, aquí la vamos a ver en imagen satelital, representa una línea de inestabilidad prefrontal, repito, que se ha formado delante de un frente frío. Pasamos a comentar ahora los detalles de las imágenes satelitales. Antes de hacer toda la proyección, este es el escenario donde se va a desarrollar dentro de algunas horas la línea. Yo enseguida voy a cesar en la grabación para que se vea el paso a paso de cómo evolucionan las imágenes satelitales y me voy a detener nuevamente cuando ya se visualice bien el frente frío y la previa línea de inestabilidad. Lo vemos a continuación. Aquí me detengo para hacer el detalle. Fíjense en esta parte, esta banda nubosa que pasa acá por Bahía Blanca. Esto es el frente frío que ya viene ingresando por, digamos, Patagonia Central y Patagonia Norte. Y en unas horas más va a estar bien definido. Yo lo voy a editar sobre la imagen satelital diciendo frente frío. Y vamos a ver cómo dentro de unas horas delante de él se forma la línea de inestabilidad incipiente. Seguimos.
Aquí me detengo nuevamente porque como está editado ahí, a propósito está marcado con las flechas el frente frío en avance, que más o menos se está moviendo a 27 kilómetros por hora, y aprovecho para ir marcando acá adelante estos pequeños grupos de mechones blancos. Ya son los primeros indicios de la línea. Fíjese que es imposible pronosticarla en un aviso o en un boletín meteorológico, porque se está desarrollando en cuestión de minutos delante del frente frío. Seguimos una vez más. En esta nueva imagen están editadas las dos formaciones, la del frente frío que me referí recién, y delante, como está editado acá, la línea de inestabilidad prefrontal en formación. Fíjense cómo delante, en cuestión de minutos, se viene insinuando, como el esquema del dibujo que le mostré hace un rato, la línea de inestabilidad prefrontal. Seguimos. Acá me detengo nuevamente. Fíjense cómo toda la línea está provocando posiblemente destrucción a su paso. Y es interesante mencionar lo siguiente: las partes que están con ausencia de mechones blancos, parte de cielo despejado, a lo mejor localidades que estaban acá todavía no tenían ningún tipo de destrucción, porque el paso de la línea, que como dije no es constante, como va destruyendo o levantando techos o arrancando árboles a su paso, es muy puntual. Y detrás de la línea hay un espacio libre entre la línea de inestabilidad prefrontal y el frente que viene detrás, donde también es una zona de no acción meteorológica, porque está libre de la línea por un lado, que ya pudo haber pasado porque se está formando en este momento, y digamos localidades de acá se salvaron de la formación de la línea, no así las que están todavía delante y en las próximas horas va a pasar. Y por detrás viene el frente frío, que en principio no tiene tanta destrucción como tiene la línea de inestabilidad prefrontal. Continuamos. Acá me detengo nuevamente para decir cómo se van viendo arriba las horas que fueron editadas a propósito, para que se pueda ver con qué diferencia de tiempo en minutos existe entre una imagen y la siguiente. Seguimos. Aquí nos detenemos nuevamente para mostrar cómo algunas personas fotografiaron ese día desde la ciudad de Punta del Este hacia el sudoeste, ese 7 de diciembre del 2001, la forma en que se observaba la línea de inestabilidad llegando a Punta del Este. Vemos otras fotografías. Esta es una nube Arcus tomada, supongo que en esos tiempos que avanzaba la línea, siempre ese 7 de diciembre del 2001. Y bien, acá llegamos a la finalización de esta 10ª clase del curso a distancia de meteorología, con la modalidad de aula virtual, y como siempre cualquier duda o consulta me la hacen llegar al correo que figura acá abajo, ojeavilque@yahoo.com.ar. Bien, buenas tardes y hasta cualquier momento.